Muy buenas, el doctor Valle Logroño aquí para dar la primera charla de la evaluación refractiva de los pacientes que están viendo si califican para una corrección para eliminar los lentes de todas las edades realmente, pero tomando en cuenta cualquier condición que pudiera afectar el resultado de la cirugía o producirle daño al paciente. Por ende, esta charla es más lo que yo llamo la selección del paciente. Entonces vamos a iniciar. Aquí tengo la pantalla. Entonces yo le llamo la evaluación perfecta del paciente refractivo porque uno quiere hacer un examen completo que incluya todo el ojo completo, ¿verdad? Todo lo que pudiera afectar en cualquier momento el desarrollo de algún problema o algo quizás hasta psicológico que te pueda resultar en dificultades durante la cirugía. Y el equipo completo debe estar atento a estos detallitos que a veces son muy sutiles, tales como hasta defectos de personalidad de la gente. Entonces hay un sinnúmero de formas de corregir la visión. Las más comunes que conocemos son estos que salen en el lado izquierdo, los lentes de montura y lentes de contacto. Claro, por su relativo bajo costo a corto plazo. Eh, y bueno, y la facilidad de acceder a ellos en cualquier óptica, en cualquier punto en el país. No todos los centros en el país, o en todos los países realmente tienen acceso a equipos de diagnóstico y equipos de láser o equipos de cirugía facorefractiva que pueden corregir la visión para eliminar esas gafas o esos lentes de contacto. Por ende, por ese acceso, simplemente por ubicación y por dificultad de llegar, mucha gente no puede llegar a lo que idealmente fuera la corrección primaria, que le ayudaría a reducir el costo a largo plazo de la corrección de su visión. Ahora bien, la otra parte viene cuando sí tienen acceso o sí finalmente desean eliminar las gafas o lentes de contacto y entonces llegan a evaluarse y entonces tienen el factor de costo. Muchas de las cosas que nosotros hemos hecho en Centro Láser es tratar de reducir el costo a través de los operativos. Por ende, ya con esa plataforma montada se hace mucho más fácil llegarle a más personas, muy similar a como lo hemos hecho en el pasado con el banco de córneas. Entonces ya se ofrecen las otras tecnologías, tales como la corrección visual con láser, que hay numerosas, las incisiones relajantes, limbares o keratotomía astigmática, como es más central, el ICL o lente de contacto implantable, lente de colámero, lente fáquico, es otro nombre que le dicen, que es una cirugía basada en lente, pero sin extracción del cristalino. Usualmente se guarda para pacientes de más altos grados de miopía, que son muy jóvenes para extraer el cristalino. Ya la última, entonces, es la corrección facorefractiva, que se puede hacer en pacientes tan jóvenes como los 40, que ya tienen presbicia y quizás tienen algún otro error refractivo, que amerita entonces remover el cristalino. Cuando está claro todavía lo llamamos intercambio de lentes refractivos, donde removemos el lente natural y colocamos un lente artificial que viene con ciertas tecnologías que permiten mejorar el rango visual. También, claro, se reserva ya para los pacientes que están en la segunda etapa de disfunción del cristalino, que es cuando ya se ha vuelto una catarata y una opacidad. Entonces vamos a hablar de la meta del cirujano refractiva. Realmente son varias, pero la última es la más importante. Queremos identificar a aquellos pacientes que son candidatos para cirugía refractiva, asegurar que la pérdida de visión realmente es por la necesidad de lente y no por otras causas. Por eso enfatizamos el examen completo. Luego determinar las posibles complicaciones que pudieran ocurrir durante la cirugía para estar preparado para manejarlas. Eh, Además, tratar de conseguir la mejor agudeza visual
posible con la cirugía, y esto incluye tanto la visión lejana, intermedia como cercana. Uno está buscando un rango completo en la forma óptima. Y al final es tener pacientes felices. Cada paciente es una historia distinta. Algunos pacientes no están felices con una micromonovisión y te piden más, y entonces hay que darle más monovisión o visión compensada. Otros pacientes, uno cree que le gustaría la micromonovisión y no la toleran, y uno termina dejándolo plano en ambos ojos para ver de lejos, usando lentillas para ver de cerca. Entonces, cada tratamiento es individualizado a la necesidad y el deseo del paciente. También hay que pensar en lo que viene en el futuro, que si uno está operando a alguien joven y sabe que pronto le va a tocar la primera etapa de la disfunción del cristalino, que es la presbicia, entonces uno quisiera irle programando la meta refractiva de una manera de que el paciente esté preparado ya cuando llegue a esa edad, y de esa manera pasar más años sin la necesidad de gafas. Entonces, en la evaluación completa del paciente de refractiva hay un orden de pruebas, y vamos a ir hablando de todas estas que están aquí. Idealmente uno quiere empezar por las pruebas de sin contacto, que incluyen las pupilas, ¿verdad? En condiciones fotópicas y mesópicas o escotópicas. Eh, Esto para saber, ya sabremos más adelante por qué. La motilidad, el alineamiento, cualquier estrabismo o historia de estrabismo puede afectar nuestra decisión refractiva, porque uno no quiere volver a descompensar ese estrabismo. Eh, claro, las medidas de los espejuelos o la lensometría, que nos indica la estabilidad refractiva en comparación con una nueva refracción. Su medida de agudeza visual, pinhole, que nos da más o menos el potencial visual de ese paciente. La nueva refracción, tanto con cicloplegia como sin cicloplegia, pero inicialmente será sin cicloplegia, porque no queremos ni poner las gotitas, ya que las gotitas pueden afectar hasta la superficie ocular antes de uno hacer las otras pruebas de imágenes sin contacto. Importantísimo es la dominancia ocular, porque la dominancia, especialmente de personas que ya están en la edad de la presbicia, va a afectar nuestra decisión refractiva de cuál ojo seleccionar para enfocar de lejos y cuál para de cerca. El Van Herrick, si hay personas ya en edad media, especialmente mujeres, buscando entonces el grado del ángulo de la cámara. Si está muy estrecha, pues ya hay más indicación para hacer quizás faco refractiva, para ampliar la cámara y evitar un glaucoma de ángulo estrecho. Y claro, el estudio de topografía inicial, porque eso nos va a ayudar a indicar el astigmatismo y el eje donde lo debemos corregir. Y ya después de que hagamos la prueba sin contacto, pasamos a la prueba con contacto. Y esto incluye cualquiera donde se van a poner gotas, tales como la prueba de Schirmer para manejar el ojo seco, si lo tiene de antemano, la tensión ocular, ya se tiene que poner anestésico, en algunos casos si se usa el Perkins, en otros casos ya podemos hacerlo sin anestésico con el eye care, que es una gran ventaja para reducir, y además la prueba es mucho más pequeña, lo cual elimina esa distorsión de la superficie que puede afectar los resultados de imágenes. La paquimetría, que nos ayuda entonces a saber cuánto volumen corneal o grosor corneal empezamos, el cual nos ayuda a indicar si es candidato o no para una cirugía con corrección con láser. Y finalmente la dilatación, que nos ayuda tanto a hacer la refracción cicloplégica para saber el verdadero error refractivo de los pacientes, y luego la parte del fondo ocular, como para ver cualquier patología que pudiera afectar en la parte de atrás del ojo. Entonces, yendo directo a la topografía corneal, alguien que está llamando para corregir su visión, idealmente desde la llamada telefónica debiéramos estar indicándole el estudio de Pentacam, ya que si viene preautorizado,
sería simplemente realizarse esa prueba primero y luego pasar al tamizaje, ya que es una de las pruebas sin contacto. Pero que el punto es que la topografía corneal te dice te responde varias preguntas. Primero, si hay astigmatismo. Y si hay astigmatismo, si es regular o irregular. Entonces, si es regular o irregular, va a haber un eje donde el astigmatismo, donde está la elevación corneal más alta. Y así entonces uno sabe dónde la va a corregir o con láser o con una tecnología de lente. También me ayuda especialmente con la nueva tecnología de Scheimpflug y tomografía, eh, con el grosor corneal, porque me genera una paquimetría óptica que ya hoy en día es bastante precisa, para saber entonces qué yo voy a poner, que cuánto yo puedo corregir, si es que puedo corregirlo, si la receta no es muy alta. También ahora viene un nuevo display, que es la forma de evaluar los casos de refractiva con láser, que es el Belling-Ambrosio Enhanced Ectasia Display. El Belling-Ambrosio básicamente enfoca la parte más fina de la córnea en el centro y entonces acentúa cualquier cambio de elevación severo que pueda haber. Y quizás no tan severo, puede detectar cosas muy tempranas eh, al, al evaluar la córnea de esta manera. Entonces, también te ayuda a evaluar la córnea en la parte posterior, que es como típicamente empieza a desarrollar un queratocono, que empieza primero atrás y luego que está más avanzado empieza a aparecer adelante. Entonces, toma un sinnúmero de factores, tales como la descentración del punto más fino y la diferencia de la curvatura entre el paciente, ese ojo, y una base normativa de otros pacientes normales. Y entonces me lo pone en un grado de riesgo. Mientras más alto el numerito de BAD-D, el BAD-D es el numerito final que sale abajo a la derecha. Mientras más alto, usualmente el máximo tolerado es 1.60 o 65. Si ya pasa de ahí, lo pone en más alto riesgo de desarrollar una ectasia. Pero también uno puede utilizar algunos de los numeritos para poner en una nueva fórmula que desarrolló el mismo doctor Renato Ambrosio de Brasil, que es la Brain Cornea, y momentáneamente aprenderemos de eso. Esos numeritos del Pentacam, la ablación que uno va a hacer, calculado por la fórmula del Moneylem, uno puede identificar el porcentaje de riesgo de ectasia en base a nomogramas de pacientes que se hicieron anteriormente, algunos que no desarrollaron ectasia, otros que sí desarrollaron, y en base a eso te dice qué tanto se parece el paciente a esa base normativa y qué tanto su riesgo de ectasia. Todo el punto aquí es asegurar que el paciente no se le haga daño a su ojo, siguiendo ¿cómo se dice? Oath de Hipócrates. Cuando uno hace el juramento de Hipócrates del médico, que uno no quiere hacerle daño a un paciente nunca, con cualquier tratamiento que uno le vaya a poner. Entonces, es igual en cirugía refractiva. No queremos hacerle daño, dije, por cobrar un dinero por una cirugía refractiva para que al final termine desarrollando una ectasia que necesite crosslinking o hasta trasplante de córnea más adelante. Si no se puede hacer, simplemente explicar al paciente que no se puede en base a sus números y ofrecerle otra solución que no involucre la córnea. Entonces pasamos a la historia clínica, aquellos jóvenes y adultos que están en proceso de cirugía, de evaluarse para cirugía refractiva. Uno quiere preguntar si tiene una edad mínima, por lo menos de 16 años, pero idealmente mayor de 18 años. Y en algunos casos que vemos que hay mucho cambio de los lentes, esperar hasta cerca de los 21 años. Entonces, la pregunta clave ahí, ¿te ha cambiado mucho la receta en los últimos años? Para los pacientes generalmente que no traen la receta, entonces sería simplemente hacer una, si es la primera vez que se está haciendo, aunque pareciera que estuviera estable, esperar por lo menos 6 meses, un año más y demostrar con tus 2 recetas si se mantiene estable. Y ya después de ahí, entonces, ofrecerle la cirugía. Pero el punto es desarrollar
ese protocolo para asegurar la estabilidad refractiva. Si tú no haces eso, el paciente tú le pudiera operar, pudiera hacerte lo que llaman una regresión miópica, especialmente en los casos de miopía, y volverle a salir la miopía. No siempre al mismo grado con la que empezaron, pero 0.50 y hasta una dioptría a veces, por tú no haber esperado lo suficiente la estabilidad refractiva. Y ya eso representa para el paciente quizá más gasto, otra cirugía para retocarle, y el paciente no estaría feliz. O sea, desde entrada uno puede decidir hacerlo bien y asegurar que ya está estable. Además de la estabilidad refractiva, estamos buscando que si padece de alguna enfermedad de los ojos. O sea, la más importante, porque cualquier cirugía láser va a inducir ojos secos, es ver si ya de entrada tiene ojos secos. Por eso se incluyó la prueba de Schirmer, pero también se puede utilizar fluoresceína y teñir la córnea en la superficie ocular para ver si hay erosiones, una inestabilidad de la película lagrimal y otras pruebas que ayudan a determinar el riesgo de ojos secos. Claro, si hay conjuntivitis viral y desarrolló leucomas en la córnea, eso afecta la decisión del tratamiento. En lugar de LASIK o un SMILE, puede que se tenga que hacer un PRK combinado con PTK, que es el procedimiento donde vamos a no solamente eliminar la receta, la corrección visual de los lentes, sino además con el PTK reducir esas cicatrices centrales de la córnea que se han logrado con mucho éxito en el pasado. Entonces, el herpes simplex, alguien que ha sufrido de herpes simplex, no necesariamente en el ojo, en otra parte del cuerpo, puede eventualmente desarrollarlo en el ojo si de alguna forma uno traumatiza esa córnea y le pone entonces además antiinflamatorios para ayudarlo en la sanación, que entonces hace que rebrote el virus. El virus nunca se va, siempre vive en el cuerpo humano, si uno lo tiene, y en periodos de estrés o periodos donde baja la defensa puede reactivarse. Y uno de esos periodos de estrés puede ser una cirugía refractiva. O sea que hay una contraindicación. Muchos centros dicen absoluta, algunos dicen relativa, pero es bueno hacer la pregunta. En queratocono, hoy en día existen protocolos combinados donde combinamos el PRK y el crosslinking, combinamos el SMILE y el crosslinking, lo que llaman los protocolos de Atenas y Azteca, respectivamente, donde se puede hacer en grados leves. No todos los grados de queratocono son buenos candidatos para una cirugía refractiva láser, pero los leves, que uno asegure de estabilizar y endurecer esa córnea, asegurando de entrecruzar el colágeno, entonces uno puede lograr que la receta se mantenga estable. En algunos casos, por uno hacer el crosslinking, puede terminar aplanando un poquito más la córnea, entonces tienden a veces a hipermetropizar o simplemente a ser menos predecible el resultado de esa cirugía, pero en nuestra experiencia ha sido muy bueno. El glaucoma, claro, porque si uno afecta el grosor de la córnea, hasta la medición de la presión intraocular va a variar. Una córnea más fina tiende a subestimar la presión, y si alguien ya tiene glaucoma y está subestimando, quizás no detectes esos momentos cuando estás subiendo la presión y no te des cuenta, no te percates de que está avanzando. Entonces es importante uno, si tiene cualquier sospecha, evaluarlo por completo de antemano, a la misma vez que estamos haciendo el resto de la evaluación refractiva, y entonces descartarlo o empezar a tratarlo de antemano si lo tiene. Mirando atrás en el ojo, el desprendimiento de la retina, los miopes altos son muy propensos a desprendimiento de retina, ya que tienen una retina más frágil, más débil, que puede desarrollar degeneración, puede desarrollar agujeros, desgarros y eventualmente desprendimiento de retina. Es importante uno hacer un buen examen de fondo ocular y llegando incluso hasta la hora cerrada, muchas veces hasta con depresión escleral, para uno detectar cualquier problema. La retinopatía diabética, prematuridad, fraxemia, otras cosas de retina que pueden también afectar el resultado. Claro,
volviendo a la superficie, cualquier problema de la superficie ocular que involucre los párpados, la pestaña y otros anexos que puedan entonces rozar la córnea, producir infecciones o mantenerte en un estado de ojo seco siempre, lo hacen menos candidato para la cirugía. Alguien que no puede cerrar el ojo en la oftalmia, hay que manejar bien esa condición y si es muy severa, quizá tampoco ofrecerle la cirugía. Hasta que, bueno, uno puede mandarlo eventualmente a oculoplastia y ya con oculoplastia te haya vuelto la anatomía normal de nuevo, pues en aquel momento, asegurando que esté estable, contemplar de nuevo la cirugía. También hay que preguntar si ya has tenido otras cirugías previamente. Cualquier cirugía facorrefractiva que uno haga, si el paciente muchas veces ni te dice que se ha hecho una cirugía láser refractiva, porque para ello eso no es una cirugía real, pero es importante indagar y asegurar si se la hizo, porque eso te va a afectar totalmente el cálculo de la cirugía y hay que usar calculadores especiales en esos casos para determinar el poder real de la córnea que te afecta el poder del lente a escoger. Igualmente, si ya ha tenido vitrectomía o una cirugía de glaucoma, cualquiera de esas cirugías puede afectar el resultado final. Una bula, por ejemplo, te puede hipermetropizar un ojo, te puede producir más ojo seco de lo normal. La vitrectomía, pues, en una cirugía de catarata, sabemos ya que el complejo lenticular va a estar como más movible y hay que tener mucho más cuidado en ese proceso. Entonces, si el paciente usa algún esteroide, otro medicamento para arritmias cardíacas, ya que estos pueden afectar tanto la opacidad de la córnea como del cristalino y afectar el resultado de tu cirugía. Alguien diabético va a estar teniendo cambios en el grosor del cristalino, el cual te cambia la refracción si la condición no está estable, controlada con hipoglicémicos. Y quizás es mejor uno llevarlo a ese control con su endocrinólogo previo a hacer la refracción final, que es con la que uno decide tratar al paciente. Otras enfermedades de colágeno o enfermedades autoinmunes pueden afectar la sanación del ojo o el grado de inflamación o reacción a tu procedimiento, aunque sea láser, después de esa cirugía. Vemos muchos casos ¿cómo se llama? De queratitis reactiva, no infecciosa, que se puede desarrollar en alguien con una artritis reumatoide, un lupus o una espondilitis después de la cirugía. Y es importante uno controlar esas condiciones previas a uno operar. Pacientes que sufren de apnea de sueño son usualmente esos que son más gruesos de cuello, más gordo en apariencia, y entonces uno le pregunta si roncan mucho en la noche, y eso puede afectar en una cirugía intraocular, tal como la de ICL o la de facorrefractiva, porque te pueden abrir las heridas corneales y quizá en esos casos se debe contemplar cerrar la herida con suturas para asegurar de que no se te abra. Alguien que quizá tenga una tos constante por una obstrucción pulmonar crónica, también debe contemplarse lo mismo. En la otra parte, si uno forma queloides o cicatrización aberrante, donde en la piel se le hace alguna herida o se puso un arete o cualquier otro piercing y sanó de forma grotesca, ¿verdad? Que eso mismo que pasa en la piel del cuerpo puede pasar en la piel del ojo, donde se forman queloides corneales o por lo menos leucomas no tan elevados. Y todo eso afecta y hay que tomarlo en cuenta antes de la cirugía. El comportamiento de los pacientes, personas que tienen expectativas muy altas, que son perfeccionistas tipo A, profesionales de alto rendimiento, tales como médico, abogado, ingeniero, arquitecto, fotógrafo o de carrera de artes visuales, son todos propensos a tener este tipo de personalidad.
Y en esos casos, uno debe estar atento a cualquier exigencia más de lo normal dentro del consultorio durante la evaluación y anotárselo al médico, porque si el médico ya está esperando esto, ya entonces puede hablarle de otra manera al paciente. Y usualmente en estos pacientes uno quiere bajar las expectativas. Es lo opuesto de lo que uno esperaría, pero uno tiene que prometer menos y darle más. Y al final generalmente están más contentos cuando ven que el resultado es mejor de lo que uno le prometió. También están aquellos que uno ve que son muy ansiosos, hablan rápido, son inquietos, demuestran preocupación por cosas pequeñas que realmente no tienen tanta importancia. Lo ven sudando o quizás hasta con algunos rasgos depresivos, no interesado en el mundo y demás. Y esos casos hay que tomarlo en cuenta porque ya algunas veces ni te enseñan los signos externos hasta el momento de la cirugía, cuando ya están conectados a un láser o un equipo y se mueven muchísimo por ese alto nivel de ansiedad, aún dándole las pastillitas que supuestamente le calman los nervios. Entonces, en esos casos, quizás si te dan esos signos durante la evaluación, uno lo maneja agregándole un sedante por suero, aunque sea para cirugía láser refractiva. Y entonces esa sedación ayuda a mantenerlos tranquilos durante el corte del láser y la parte manual del cirujano. Alguien que tiene que no viene a todos sus chequeos, que no cumplen con la fecha y la hora de las citas, que no cumplen con hasta los tratamientos básicos de alergia y ojos secos que el médico le pone, o hasta los mismos acompañantes te van a decir que ellos nunca cumplen con las cosas, a pesar de que el paciente lo niegue. Son pacientes que uno tiene que estar atento porque puede afectar el resultado óptimo que uno busca. Y en algunos casos así, uno lo que quiere es asegurar de que firmen algún descargo, de que o sea, tiene que hacer todas estas cosas según las instrucciones que le digan después de la cirugía, o si no, no nos hacen responsable a nosotros porque el resultado no salga como ellos querían. Otros tipos de hobbies o cosas que hace fuera del trabajo eh, o del estudio pueden afectar el resultado, ya que pueden entrar en un golpe, darse un golpe en la córnea, abrirse una herida que ya se hizo previamente intraocular, tales como trabajo en construcción y que puedan caerle piedrecitas o otras partículas dentro del ojo, alguien que baila, alguien que está haciendo algún deporte de contacto, como el baloncesto, béisbol o voleibol, tenis, fútbol y especialmente boxeo y artes marciales, el ciclismo, atletismo, natación o deportes acuáticos. Y en particular mujeres que le gusta ponerse su pestaña postiza porque eso le puede afectar la sanación, además de que le puede atraer bacterias al sitio de la cirugía. Otros tipos de cosas como fisiculturismo tocar instrumentos de viento, roncar al dormir o aquello que se restruan los ojos son de alto riesgo para abrirse cualquier herida intraocular. Entonces, los síntomas, cuando hay error refractivo, las preguntas que uno está haciendo son típicamente que si le molestan las luces de noche, si está viendo halos o destellos alrededor de las luces, si está moviendo borroso de lejos y o de cerca, o si le ha cambiado la receta de los lentes últimamente, si está teniendo dolores de cabeza o astenopia, o sea, dolor ocular. También si tiene ojos secos, alergias, por uso constante de lente de contacto o sin usar lente de contacto para nada. Ya entrando a la parte del examen, estamos midiendo tanto, o sea, si se le puede pedir desde la llamada telefónica la receta de sus gafas, que la traigan o simplemente que traigan las gafas para nosotros medirla en el consultorio con nuestro lensómetro. Y si son portadores de lente de contacto, traer la cajita de lente de contacto que nos diría la medida que utilizan. Y todo eso anotarlo en el récord. Luego la prueba de alineamiento y motilidad, que nos ayuda a ver si hay algún desorden de motilidad, como una
exo o endotropia o hasta una foria, porque eso puede afectar después de que uno le hace la mini monovisión o monovisión completa, el que los ojos ya no puedan mantenerse alineados. Hay un efecto de la cirugía refractiva con láser, por medio de la cual, si la pupila es más grande de la zona óptica del tratamiento, de día van a estar bastante bien, pero de noche o en alguna instancia cuando se dilate la pupila, en el día uno esté en un cuarto oscuro, pues ya esa córnea estaría en un estado multifocal, donde la parte central de la córnea que fue tratada tiene un poder y la parte periférica tiene otro poder, y la luz pasando por dos distintos poderes le puede generar esos halos y destellos que son muy molestos para los pacientes. Entonces, por esto es tan importante el tamaño de la pupila mesópica, porque con eso entonces podemos determinar hasta la zona óptica de tratamiento. Si tienen pupilas más grandes en condiciones mesópicas, uno tiende a buscar entonces tratamientos que le dan zona óptica más altas, con tal de que no le reduzca tanto el grosor corneal que le desarrolle una ectasia. Ahí el cirujano hace su balance. También la reacción de la pupila para asegurar que no haya algún otro defecto neurológico, y la presencia o ausencia de Marcus Gunn. Cuando medimos agudeza visual potencial, uno está buscando primero que ver lo más que llega para abajo en el Snellen. Y si no mejora el 20/20, pues usar el pinhole, porque eso nos va a decir su potencial visual hasta cierto nivel. Si no llega al 20/20, ya uno empieza a pensar si hay alguna condición en el ojo que está reduciendo ese potencial, desde adelante, comenzando con una deformación de la córnea, como un queratocono o alguna otra ectasia corneal, ya luego un defecto del cristalino, como una catarata, más para atrás, un edema macular o degeneración macular, o claro, un glaucoma ya muy avanzado. Cualquiera de esas o sea, cuando uno ve que hay un potencial limitado, hay que examinar completamente para buscar la causa. Y si ha descartado todas las causas, preguntarle al paciente que quizás cuando niño tenía la receta muy alta y no fue corregido a tiempo, por ende su cerebro desarrolló la ambliopía. A pesar de la corrección eventual, no llega a corregir más de cierto potencial visual. Entonces, cuando hacemos la refracción manifiesta, es importantísimo eh, de que hagamos primero la no cicloplégica, porque así sabemos cuánto se compara inicialmente a la lensometría, o si no tenía lentes anteriores, a nuestro auto, a nuestra retinoscopía. Luego de ahí, en jóvenes, hay que asegurar de hacer la próxima refracción, que es la cicloplégica, porque los jóvenes tienden a miopizar porque tienen mucha acomodación. La acomodación hace que uno pida más y más poder negativo o menos positivo, y cuando uno paraliza esa acomodación, pues tienden a hipermetropizar. Pero si son hipermétropes de entrada, es decidir cuál es la corrección hipermetrópica que uno va a corregir, que no sea quizás la completa latente, sino la que ellos se sientan más cómodos y que vean lo mejor posible con ella. Hablamos de la dominancia ocular, y esto es importante en aquellos que ya están entrando en la edad de la presbicia, y se puede hacer por la prueba del triángulo. A mí me gusta que el triángulo sea más pequeñito, enfocando en un objeto a la distancia. Usualmente puede ser hasta la cara del examinador, y luego hacer que traigan la mano extendida hacia la cara para ver cuál es el ojo dominante. Eso, si hay alguna duda, se puede repetir. Hay otras que se puede hacer, que es la prueba del tiro. Cuando uno pone al paciente como a tirar con una escopeta, un rifle, usualmente van a poner las manos del lado del ojo dominante. Ya hablamos del ojo seco y la importancia de pretratarlo.
previo a la cirugía, ya que la cirugía en sí le va a inducir al inicio un poco de resequedad. Y si uno comienza con una superficie optimizada, tanto para láser refractiva como para cirugía lenticular, el paciente va a tener mejor resultado más rápido y va a tener menos ojo seco posterior a la cirugía. En la tensión ocular, estamos tratando de detectar el glaucoma. Hay un sinnúmero de pruebas, ya mencionamos el Perkins y el iCare, que tiene la prueba más pequeña. Tiende a sobreestimar la presión, el iCare, por ende, si uno puede utilizar otro equipo secundario que es más de contacto un poquito más grande, como el Goldman o el Perkins, entonces se puede ayudar a estimar bien la presión, tomando en cuenta el grosor de la córnea, nuevamente, que hay que hacerle un ajuste a esa presión dependiendo qué tan bajito sea la paquimetría. La paquimetría ayuda a medir la córnea, a ver si está muy fina y ver si hay algún tipo de ectasia o queratocono. También si se vuelve gruesa, eso puede ser una señal de que hay una distrofia endotelial de Fuchs, que en casos de cirugía de catarata o de facorefractiva puede terminar descompensando la córnea y hasta necesitando trasplante de córnea. Todo esto es importante para uno determinar la técnica que vamos a utilizar para hacer el menor daño posible al ojo. Cuando dilatamos, es importante uno mirar el ángulo antes de dilatar con la técnica Van Herijk, porque esto nos ayuda a ver si no vamos a precipitar un ataque agudo de ángulo estrecho durante la evaluación. Y si no estamos seguros, pues entonces llamar al médico de cabecera o su asistente médico que venga a chequear por ellos, con la coniscopía incluso. Esto nos ayuda entonces a determinar, ya se puede dilatar, cuando se dilata, entonces estamos buscando primero para planificar para la cirugía si está dilatando bien, y si no dilata muy bien, pues ya uno empieza a contemplar técnicas para dilatar mejor el ojo, como dilatadores de iris, como ganchos de iris, o otras terapias que uno pone médicas dentro del ojo. Uno está buscando anomalía del cristalino ya cuando está dilatado, a ver si hay una facodonesis o algo que pueda afectar tu cirugía facorefractiva y la decisión del lente que se va a implantar. También viendo más para atrás, condiciones del nervio óptico, tales como el glaucoma o papilopatía diabética, algún otro de papilopatía o edema del nervio, papiledema. También buscando la retina, especialmente llegando hasta la periferia, buscando cualquier desgarro, desprendimiento o degeneración y tratarla de antemano. Si hay un desgarro, hay un agujero grande, pues antes de uno hacer una cirugía intraocular, es importante aplicar el láser de argón en barrera para sellar y evitar que vaya a entrar fluido detrás de la retina y desprenderla. Aquí llegamos a la cicloplégica. Hablamos anteriormente de que al paralizar la acomodación, pues estamos viendo el verdadero error refractivo y entonces ya uno debe compararlo a la manifiesta para uno decidir entonces el tratamiento que uno le va a hacer al paciente y colocarlo en el láser o decidir la refracción final después de una cirugía basada en lentes. Cuando califican, pues ya nosotros tenemos que estar en la misma página, todo del equipo, de lo que le estamos explicando a los pacientes. Y por eso es bueno estandarizar la forma en que se da, con charlas de los errores refractivos y su corrección, y el uso de materiales audiovisuales que se pueden proyectar desde la sala de espera y también dentro del consultorio, explicando la técnica específica que le corresponde al paciente. Y si todo el mundo, desde el técnico, el médico, el fellow, el coordinador, explica lo mismo, pues esa información se le queda más fácilmente al paciente y terminan decidiéndose más rápido a operarse. Entonces, además, uno puede explicarle verbalmente las cosas, pero si ellos no ven con sus propios ojos lo que va a pasar, quizás no acaban de entender.
y uno, aún explicándoselo con los materiales audiovisuales, también le puede compartir enlaces de videos para ellos o escribirle dónde buscar en YouTube para ellos seguir informándose en su propio tiempo en su casa o en el trabajo. Importantemente, las instrucciones pre y postoperatorias, ya que el paciente debe cumplirla. La mitad del trabajo la hace el cirujano, haciendo una buena técnica y tomando atención a no hacerle daño al ojo, pero el paciente también debe cuidarse a sí mismo, tanto colocándose las gotas y ciertas posiciones de cabeza y evitando esfuerzos y otras cosas que puedan afectarle la cirugía y la herida, y asegurar de acudir a todos sus chequeos postoperatorios, porque si no, cualquier complicación no se puede detectar a tiempo y el paciente puede terminar quedando peor. Aquí en parte de las instrucciones preoperatorias serían como eliminar los lentes de contacto por lo menos una semana antes de la cirugía. Si el médico recetó gotas ante el procedimiento, usarla al pie de la letra, así como fueron indicadas. Y esto va a mejorar usualmente el ojo seco, condiciones alérgicas, y esto va a ayudar a que recupere más rápido. Debe llegar a la hora indicada del día de la cirugía para que se pueda preparar con tiempo para su procedimiento y darle cualquier pastillita, iniciarle el suero y demás para ayudarlo a sedarlo, y así que la cirugía sea lo menos complicada posible. También están las instrucciones postoperatorias de usar las gotas, dependiendo como el régimen que dicte el médico. Se debe reposar el ojo las primeras 24 horas, de esta manera evitando cualquier tarea visual, tanto de trabajo como de entretenimiento, y así entonces darle el chance a que esas heridas puedan sellar, y hasta permanecer con los ojos cerrados para que no le moleste tanto, no esté parpadeando tanto, no esté con el ojo abierto y resecándose tanto, por esas primeras horas tan importantes para la sanación. Claro, ponerse sus lentes protectores porque puede que tengan reflejos del sol y de las otras luces adentro del edificio. Lavarse el rostro con agua, no de la llave, no de la ducha, sino con agua del botellón o agua destilada. Esto ayuda a evitar contaminar las heridas que se hacen en los ojos durante el procedimiento. No utilizar maquillaje, no hacer ejercicios, porque eso evita que entren pigmentos dentro de la herida o que entre sudor, que también si pasa por la frente y tiene bacteria aquí en la piel, pueden introducirse al ojo. No sumergirse bajo el agua por 2 semanas, que en cualquiera de las cirugías, tanto de láser como facorreactiva, esos organismos del agua pueden entrarse debajo de un flap o a través de una herida, una incisión pequeña de una herida facorreactiva o de ICL. No debe rascarse los ojos porque esa presión puede abrir la herida y aspirar para adentro luego bacterias. No limpiarse los ojos con toalla o pañuelo de tela, ya que se están limpiando y usualmente tocando la pestaña, la piel que tiene esas bacterias, y si reusan esa misma toallita, pues se las introducen al ojo y pueden terminar con endoftalmitis, queratitis o cualquier cosa. No debe ingerir alcohol ni fumar, esto afecta la sanación. Si el médico le coloca lente de contacto y se le caen, ya si se cayó en alguna superficie, aunque sea en la misma mejilla del ojo, y se la vuelven a poner ellos mismos, pueden introducirse bacterias de esa manera. Es importante entonces que vengan todos sus chequeos para darle seguimiento y asegurar que se esté recuperando bien. Importantemente es manejo de expectativas. En la cirugía reactiva, para empezar, el paciente tiene muchos temores de que se está sometiendo a un procedimiento que es de los ojos y que pudiera potencialmente quedar ciego, y tiene mucho temor relacionado a eso. Por otro lado, no saben qué esperar después de una cirugía y cualquier cosita van a pensar que ya se está acabando el mundo. Entonces es importante uno calmar esos nervios, esas ansiedades, y explicarle al paciente que puede que tenga visión borrosa los primeros días o durante las primeras horas, ver muy borroso, pero que la visión va aclarando cada hora que pasa. Luego que se le va diciendo que la visión va a estar en su mejor momento
después de la semana y hasta del mes. Las primeras horas de la cirugía es normal que sienta un cuerpo extraño en el ojo operado, ya que si hay alguna herida en la córnea, en lo que sana el epitelio donde esté esa herida, van a estar descubiertos los nervios corneales y va a sentir como si tuviera algo en el ojo. Eh, el uso de las gotas antiinflamatorias después de la cirugía tiende a resecar los ojos, por ende puede que note ardor, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo y visión borrosas, y a veces hasta la sensibilidad a la luz. Y lo importante para aliviar esto es utilizar su gota lubricante. Alguna gente pormenorizan esas gotas que nosotros incluimos en el kit, porque piensan, no, que la única que importa es la antibiótica y la antiinflamatoria, pero las lubricantes son de las más importantes, ya que el ojo seco es lo más común en cualquier cirugía refractiva, facorefractiva, lenticular. De todas formas, tiene que informársele a su médico si está teniendo todavía ojo seco, a pesar del uso de la gota lubricante, para entonces ajustar la terapia a una más efectiva. Puede que haya que agregarle ungüentos lubricantes o puede que haya que poner lubricantes más que sanen mejor la córnea, un hialuronato o que sean más espesitos y eso entonces dure más tiempo lubricando. En algunos de los peores casos, a veces hay que poner hasta tapón del punto lagrimal para asegurar de que tanto las lágrimas del paciente como las artificiales duren más tiempo sobre la superficie ocular, lubricando el ojo. Es normal, especialmente al principio, tanto en cirugía facorefractiva como de córnea, que noten halos y destellos alrededor de las luces, especialmente en la noche. Hablamos de la multifocalidad del ojo. Y durante esas primeras semanas o meses después de la cirugía, y va a tener un periodo de lo que llaman neuroadaptación para llegar a reducir esos reflejos. Si el paciente le molestan demasiado, no, te dice que no los tolera, pues hay tratamientos que se le pueden dar, gotas tipo brimonidina que se le puede dar para achicar la pupila nocturna y entonces así reducir estos efectos. A veces la succión del láser puede crear unas pequeñas hemorragias conjuntivales por la aspiración y conexión al ojo. Y esto se ve como sangre sobre la esclera. Muchas veces los pacientes se asustan mucho con esto, pero es importante asegurarles de que esto no afecta a la visión y que se reabsorbe espontáneamente en las primeras 2 semanas del procedimiento. Pero lo importante es que el paciente sí sepa que no es normal y que debe acudir urgentemente al médico si nota ciertas condiciones como una visión borrosa que no se va, un ojo rojo que no se va, un dolor ocular fuerte, una fotofobia, sensibilidad a la luz muy fuerte, o si de repente empieza a haber opacidades blanco, amarilla en la córnea o secreciones oculares muy frecuentes. Todas estas pueden indicar infección o inflamación severa del ojo o alza de la presión o uveitis. Todas estas cosas pueden producirle efectos dañinos y a veces permanentes si uno no lo trata a tiempo y por ende tienen que venir a chequearse aunque no tengan la cita enseguida. Estos son el típico esquema de seguimiento de los pacientes y cuando chequeamos, muchas veces en LASIK se prefiere ni medir la presión para no mover el flap. Ya en nuestra experiencia esto se ha disminuido al dejar de usar los microquerátomos porque el flap creado con un femto se adhiere mucho mejor al lecho estromal, entonces es muy poco probable que se mueva. Luego a la semana, agudeza y tensión, y ya cuando llegamos a la cuarta o sexta semana, vamos a hacer un chequeo más completo, incluyendo dilatación y refracción, para ver nuestra meta refractiva, que tanto le pegamos en la mira, y también para verificar que, especialmente procedimientos intraoculares, que no se haya complicado con movimiento del vitrio, con un desgarro retiniano o desprendimiento de retina. En los 3 meses postoperado, típicamente nos gusta comparar el Pentacam preoperatorio a el postoperatorio para asegurar que todas las keratometría y maquimetría están estables, que no se esté desarrollando una ectasia, aunque nosotros escrineamos y descartamos cualquier paciente que pudiera desarrollar ectasia, pero igual uno lo chequea porque en algunos casos te pueden sorprender. Y así también repetir la refracción y agudeza visual
para asegurar que estén estables y dentro de la meta refractiva. Ya hoy en día, como se practica cirugía refractiva y sabemos que en el futuro nos va a tocar operar a pacientes de FACO refractiva, pues es importantísimo nosotros suministrarle los datos históricos de su córnea, el tratamiento que se hizo y el estado previo de la córnea antes de operarse, ya que cuando utilizamos esos datos en el método histórico en nuestros calculadores, va a ser mucho más precisa la fórmula de cálculo del lente intraocular. Ya, igual que como se entrega entonces una tarjetica de lente intraocular que contiene el modelo y el poder de ese lente, eh, y entonces nosotros podemos hacerle una tarjetica de post-láser refractiva, donde podemos enseñar las refracciones pre-op, las queratometrías pre-op, y eso se puede utilizar en un futuro en un calculador para un lente intraocular. Las perlas de la evaluación refractiva, entonces, que nuestra meta es tener pacientes felices, no simplemente para corregir el error refractivo. Para eso debemos personalizar el tratamiento a cada individuo según sus hobbies, sus intereses, sus necesidades dentro del trabajo, en el ámbito social y personal. No todos califican para toda la modalidad de corrección refractiva, por eso es importante enfatizar a esto a aquellos que vienen ya predispuestos, que oyeron o leyeron algo por internet, que yo quiero tal lente multifocal, aunque no califique para él. El orden de las pruebas sí importa, porque así no dañamos la superficie ocular con gotas o con una prueba de contacto, y así las medidas que sacamos de nuestros estudios de imágenes van a ser más precisas, haciendo que nuestros cálculos sean más precisos de la tecnología de láser o lente. Andamos buscando la perfección ya hoy en día, con el avance de la tecnología, estamos cada vez más cerca de eso, y los pacientes la exigen, ya que la mayoría de los centros que hacen cirugía refractiva la están ofreciendo de igual manera. Al realizar un examen completo es más probable que se capte un problema antes de operar y así evitar que el paciente quede lesionado o inconforme después de su cirugía. Una buena descripción de la cirugía dada de manera que el paciente entienda es más probable en resultar que este paciente decida operarse. El médico y el técnico deben ser coherentes en lo que le dicen a los pacientes para lograr esto. Somos parte de un equipo de servicio a ese paciente. La adherencia a las instrucciones, el tratamiento y seguimiento es tan importante como una cirugía bien realizada, y la información perioperatoria sobre el estado de los ojos es muy útil en cálculos futuros y debe entregársele a todos. Muchísimas gracias por su atención. Entonces, luego hablaremos del uso del calculador de Belling-Ambrosio y el mismo calculador de Brain Cornea, que ya hoy en día lo tenemos como herramienta para saber cómo, si un paciente puede desarrollar una ectasia o no, y si la desarrolla, entonces, o sea, si es alto riesgo de desarrollarla, nosotros llevarlo por otro camino. Ya. No sé dónde se está. Guardando. Ajá. ¿Y esas conferencias ustedes se la mandaron? Dice que la está grabando aquí. Ah, vamos,